Ahora veremos cada una de las partes del árbol y su significado. El tronco. El tronco nos dará cuenta de los aspectos más conscientes del psiquismo del sujeto. En la observación del tronco contemplaremos las siguientes variantes y su interpretación. Si el tronco es recto hasta la base, significa que es un sujeto con horizontes limitados, rigidez, artificialidad, reservado, obstinado, sistemático, falto de elasticidad, convencionalismo, habilidad para lo abstracto, rígido, con cierto grado de infantilismo e inmadurez. Si el tronco es recto, a la izquierda y curvo a la derecha, es un sujeto con personalidad rígida, para consigo mismo, pero con los demás es amable, comunicativo, más abierto y menos exigente. Si el tronco es recto a la derecha y curvo a la izquierda, el sujeto aparenta rigidez y frialdad, cierto grado de dificultad en comunicarse. Si el tronco tiene los dos lados cóncavos, es un sujeto emotivo, sensible, deseoso de comunicarse con los demás, extrovertido. Si el tronco tiene ambos lados convexos, es signo de vanidad, egolatría y narcisismo. Si el tronco es muy ancho, demuestra fuerte afirmación del yo, de la energía, actúa desde lo impulsivo. Si el tronco es muy angosto o delgado, es un sujeto muy sensible, posee un gran refinamiento. Este tipo de tronco, presentado en conjunto con un trazo alto como cuello de jirafa, también podría ser indicador de psicosis. Para este último caso es bueno observar el conjunto de los trazos. Si es un tronco que se estrecha, es un sujeto que se siente oprimido, angustiado, y es indicador general de presión angustiosa del yo. Es bueno recordar en este punto que en grafología toda estrechez es indicadora de opresión, ya sea del mismo yo o del ambiente. Un tronco con trazos brisados, estaríamos frente a un caso de problemas propios de la edad del sujeto, o bien de salud, como pudiera ser colesterol. En algunos casos postoperatorios es común observar brisados en los brazos del sujeto. Un brisado es indicador de angustia. Un tronco ancho hacia arriba es indicador de masoquismo. Un tronco ensanchándose en la base derecha, el sujeto mantiene una actitud opositora, casi constantemente, sistemáticamente, es cauteloso y obstinado. Un tronco ensanchándose en la base izquierda, el sujeto carga la influencia de la figura materna y de su pasado personal individual. Un tronco ensanchándose en la base de ambos laterales es debido a ciertos traumas. El sujeto vive sentimientos de contradicción interior. Hay en él una notable diferencia entre su pensar y su actuar. Problemas para el aprendizaje, torpeza en la forma de pensar, trastornos en el desarrollo. Un tronco de base ancha es un sujeto con necesidad de apoyo, falta de seguridad, temor a la muerte, más práctico que teórico. En cuanto a los contornos del tronco, notaremos, si ambos contornos son ondulados, es un sujeto con una sana vivacidad de fácil adaptación al entorno, las circunstancias. Si las ondulaciones son complicadas, con nudos y cortes, nos indicará un sujeto que se evade, esquiva aquellos que se le está aproximando o tiene frente a sí. Si ambos contornos son difusos, retocados, sueltos y sin unidad, es un sujeto con una gran cuota de sensibilidad y sensitividad. Puede compenetrarse intuitivamente con el exterior al mismo tiempo que tiene buena disposición para identificarse. Existe en él una confusión o falta de claridad en cuanto a los límites, el yo hacia el tú, el yo hacia el objeto. Pudiera existir un conflicto o falta de claridad en la identificación. Un contorno irregular a la izquierda o a la derecha es un sujeto vulnerable,
existen en él ciertos conflictos, inhibición, dificultades en la adaptación, se encuentra este tipo de trazos también en sujetos tercos de carácter difícil, obstinado. Si ambos contornos son angulosos, es un sujeto con una fuerte oposición al medio, agresivo en su contacto con los demás, no se deja penetrar, difícil en el contacto, imposición violenta. Si los contornos del tronco y de la copa son interrumpidos, es un sujeto irritable, explosivo, nervioso, impulsivo, impaciente y frágil. Es decir, que el tronco es el que sostiene, representa el yo anímico consciente, las reacciones afectivas. El tronco simboliza la personalidad de cada sujeto. La copa. En los test proyectivos, la copa del árbol representa la fantasía del sujeto, el tipo de actividad mental, el mundo del pensamiento, la espiritualidad, el cómo concibe la realidad. La copa se encuentra en la zona superior y dentro de esa zona se encuentra el espacio del superyo. Podemos entonces decir que toda alteración o conflicto que experimente el sujeto en su pensar se reflejará entonces en esta zona. Por ejemplo, un sujeto que se ve impedido en su pensar libremente por la presión ambiental, también aquellos casos en que hay confusión de ideas, agresividad hacia el ambiente que lo rodea, desaliento, etc. La copa está constituida por el follaje y las ramas. Tendremos presente el tipo de trazo utilizado, si es curvo, anguloso, recto. Esto nos hablará del predominio que hay en el sujeto, ya sea afectivo o agresivo. Tipos de follaje. Copa enarcada con bucle. Actitud defensiva acompañada de diplomacia y seducción en la forma de exteriorizarla. Hay un sujeto que tiene habilidad para ocultar aquello que no desea que se sepa, o en su defecto, deja las cosas a medio de decir. Copa enarcada. Indicador por excelencia de actitud defensiva. Son sujetos con una personalidad formal, gran control de todo lo que tenga relación con la espontaneidad de las emociones y de los sentimientos. Estos sujetos hacen un gran esfuerzo y se empeñan en causar buena impresión ante los demás. Cuidan su imagen y filtran todo lo que vayan a exteriorizar. Copa pequeña. Este tipo de copa se observa comúnmente en niños pequeños. A esas edades es normal este tipo de formación, pero si aparecieran jóvenes o adultos, nos indicará entonces regresión, debilidad mental. Copa aplanada en zona superior. Estos sujetos se encuentran bajo gran presión, la cual causa efecto de complejos en él. Lo pueden llevar a inhibiciones importantes dentro de algún área de su personalidad. Copa aplanada en zona derecha. Indicador de que el sujeto experimenta una sensación de vacío, la cual interfiere en sus relaciones exteriores con el ambiente. Suelen ser sujetos de personalidad triste y depresiva. Copa aplanada en zona izquierda. Sentimiento angustioso de vacío interior. No encuentran o les cuesta hacerlo el significado a su vida. El futuro no presenta grandes desafíos ni esperanzas. No hay horizontes en sus planes. Copa equilibrada. Existe aquí una buena proporción, ya que no habrá predominio de ningún lado en especial. Será entonces indicador de buena relación del yo, no yo, cautela, cierto grado de transparencia entre lo que el sujeto muestra y lo que en verdad es. Copa comprimida en los laterales. Aquí hay una sensación de opresión. Pudiera también haber un sentimiento de culpa que oprime al sujeto y por consiguiente inhibe su capacidad de reacción. Copa caída sobre el tronco. Existen en el sujeto fallas en la voluntad, sentimientos de abandono y frustración.
Copa bipolar. Este tipo de copas indica esencialmente ambivalencia, dificultad para definirse, ya sea en su religión, actitud, conducta, ideología, identidad, etc. En muchos casos podría tratarse también de una personalidad utópica, fantasiosa. Copa en rulos. Hay suavidad y cautela en estos sujetos. Deseo de importancia, necesidad de ver claro y concreto con la finalidad de eludir sus propios conflictos, pueden ser indicadores de sujetos vivaces, evaluativos y calculadores. Copa en rulos tupidos. No es una personalidad agresiva. Son sujetos que dan excesiva importancia a las formas externas y a las apariencias. Copa en espiral o círculos. De movimientos concéntricos que indican a un sujeto con sentimientos de opresión originadas por las normas sociales o el ambiente, este sujeto siente como si estuviera dentro de un laberinto. Si son centrífugos, movimiento hacia afuera, o centrípetos, movimientos hacia adentro, hay que fijarse bien. En los centrífugos incluiremos la idea de que este tipo de sujetos busca una salida a esa sensación de ahogo, de encierro, de presión ambiente o social. En los centrípetos está la idea de un sujeto cerrado en sí mismo, narcisista, concentrado en su propio yo, y sus angustias y vivencias, todo está dirigido hacia sí mismo, se encapsula y no permite que nada lo influencie. Copa en nudos. Trazos que indicarán actitud defensiva, ocultamiento, como resultado de experiencias negativas vividas en el pasado que hacen que este tipo de sujetos se muestren cautelosos, desconfiados y reprimidos. También aquí se reprimen la agresividad en pensamiento y en sentimiento. Copa en red. En estos sujetos existe un estado de confusión. Figurativamente es como si estos se encontraran enredados en sus pensamientos. Es muy dificultosa la hora de decidir. Tienen una personalidad muy complicada que les es muy difícil manejar. Copa en finales angulosos. Indicador de agresividad, deseos de herir, tendencias a la crítica. Copa en forma de trébol. Indicador de originalidad. Copa parcialmente sombreada. Este tipo de sujetos deja relucir, destaca ciertas ideas pero esconde, oculta otras, cierto grado de agresividad que controla obedeciendo a las normas estipuladas y a los principios. Copa completamente sombreada, sujeto bloqueado completamente por un fuerte estado angustioso. Copa en forma de círculos, indicador importante de obsesividad y debilidad mental. En los casos de neurosis obsesivas, los círculos son trazados con mayor precisión y retoque o repaso, debido a una actitud anal propia en estos casos. En los casos de debilidad mental, estos círculos son más ovalados y en menor presión. Copa filiforme. Nos indica habilidad para eludir aquello que le desagrada, diplomacia, forma más o menos huidiza de enfrentar los problemas. Copa retocada. Estos sujetos tienden a ocultar y reparar aquellas faltas cometidas con el fin de evitar eventuales reproches. Todo retoque, enmienda, manchado, suciedad son indicadores de ciertas intoxicaciones, pero esto debe ser perfectamente comprobado con otros indicadores dentro del dibujo. Copa en forma de lágrima invertida o flama, indicador de pasión, idealismo y ardor. Copa en forma de palmera. Reflejan un fuerte deseo en el sujeto de cambios. Copa en forma de sauce llorón. Aquí no hay pasión ni ardor, hay desaliento motivado quizás por las circunstancias. Círculos dentro del follaje, existe en el sujeto una búsqueda de sensaciones reaseguradoras y gratificantes. Oralidad. Copa en curvas abiertas. Sujetos receptivos, abiertos a nuevas situaciones y experiencias,
abiertos a los demás en forma acogedora. Copa descendente, indicador de desaliento, desánimo, frustración, deseos de abandonar cualquier esfuerzo emprendido o no incluirse en un nuevo esfuerzo. Motivaciones cortas. Copa en forma de larva, cierto grado de infantilismo y madurez, necesidad de apoyo que reasegure su accionar. Copa florida, típica en sujetos sentimentales, fantasiosos, indicador también de dulzura y ternura. Copa enramadas, péndulas y caídas, sentimiento de soledad, de abandono, de frustración. Copa cerrada y vacía, indicador de presencia de agresividad que no se manifiesta. Copa redonda con ramas salientes. Este es el caso del globoso puro. Se trata de una protuberancia redonda, haciendo de copa, de la que parten cantidad de ramas o brazos en toda dirección. Nos indicará búsqueda infantil de protección. Copa infantil, diseño normal en niños de 7 años aproximadamente. A partir de esta edad, si se presentara este tipo de diseño, se considerará como indicador de retardo mental. Tipos de ramas. Las ramas nos arrojan información importante acerca de la modalidad de las relaciones interpersonales del sujeto. Esta misma información la obtenemos en el test de la casa, con las ventanas y las puertas, y en el dibujo de la figura humana, brazos y manos. Ramas de un solo trazo. Personalidad afable, cálida. Sujetos que tienden a huir de lo desagradable y lo transforman o lo embellecen. También denota cierto grado de infantilismo. Ramas de 2 trazos, buena discriminación de la realidad. Ramas tridimensionales, deseos de destacarse, originalidad. Ramas retorcidas, signo de sufrimiento, ya sea psicológico u orgánico. Ramas en zigzag, sujetos de personalidad firme, obstinada, rígida. Hay una gran tensión interna. Ramas en estereotipo. Estos son los típicos casos en los que se repite un determinado motivo, lo cual hace que todas sus ramas luzcan iguales. Esto es normal en niños de entre 4 y 5 años. Superada esta edad, puede ser un indicador de debilidad mental. Si se trata de un árbol hecho por un adulto, en el que al observar otros trazos no confirma la debilidad mental, entonces se entenderá como personalidad obsesiva. Ramas como ganchos opuestos. Ideas contrapuestas, contradicción en diferentes áreas de la vida del sujeto. Ramas como tubos diseminados. Dificultad para la toma de decisiones. Ramas abiertas y ensanchándose. Nivel de receptividad y de expansión en aumento. Ramas abiertas y cerrándose, actitud introvertida frente al mundo que lo rodea, inhibiciones, complejos. Ramas cerradas, desconfianza, cautela, tendencia a esconder. Ramas caídas, sentimiento de falta de libertad, opresión, decaimiento y falta de estímulo interno. Ramas radiantes, dispersión, sadismo, si el trazo se dirige de adentro hacia afuera, masoquismo, si el trazo se dirige de afuera hacia adentro. Ramas paralelas y abiertas, constancia, expresividad y comunicación. Ramas hacia arriba, deseos de superación, exceso de fantasía, si toca el borde superior de la hoja. Ramas como antenas, indicador de sensibilidad, depresión. Ramas como postes de teléfono, intentos de mostrarse como modelo a imitar, aunque en realidad sabe que no lo es, ya que existen en él grandes complejos, los cuales desea y busca disimular. Ramas de grosor creciente y cerradas, cóleras repentinas que pueden ser más o menos predecibles. Ramas en forma de cruz, disociación de la realidad, puede indicar enfermedad mental o deberse también a consumo de algún medicamento alucinógeno. Ramas con reducción de diámetro, sentimientos de opresión y autodestrucción. Ramas brotadas,
personalidad hipersensible y en ciertos casos hasta exagerada. Puede indicar también un estado neurótico importante. Ramas con espinas. Actitud defensiva que adopta el sujeto ante los demás.